¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches, días, según su horario al que nos vean. Me da muchísimo gusto que estén aquí con nosotras. Mm, pues esperando ya que sea el cumpleaños de Cris, porque ya saben que este febrero, pues nos la pasamos diciendo que es el cumpleaños de Cris y celebrando la vida. Entonces, qué bueno que eh, bueno, antes va a ser el Día del Amor y la Amistad, ¿verdad? El sabadito, pero pues eh, no está de más celebrar y abrazarnos en este jueves rico y en este friecito que todavía se deja sentir en la ciudad. Hola Cris, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, tengan todos ustedes. Oigan, pues es un gusto, ¿verdad? De estar aquí nuevamente compartiendo y sobre todo, ¿saben qué? Pues dándonos abrazos para poder terminar la semana. Bueno, es más como bien dices, para llegar al Día del Amor y la Amistad con mucho fuego en nuestro corazón, bien abrazaditos, porque el tema de hoy yo creo que nos va a poner en estas reflexiones que nos va a invitar Mónica, que nos va a compartir Mónica, pues nos va a poner el corazón bien calientito, ¿verdad? Yo creo que sí, así es de que pues vamos a dejarla que se presente y que pues a la hora que gustes, Moni. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, hola Ana, muchas gracias por la calurosa y cálida bienvenida, también a Cristina. Gracias por esta bonita invitación para acompañarles y para abrazarnos en esta noche de lunes de febrero que ya también se está yendo rapidísimo. Febrero, gracias por la invitación. Te recuerdo que es jueves. Ah, sí, cierto. Es jueves, tienes razón. Bueno, Es para un quienes no jueves disfrazado, es un jueves disfrazado, pero ya exacto. sabes que aquí en la magia de la electrónica, pues podemos seguir saliendo los días y las horas que podemos ponernos de acuerdo y estar. Así es de que nos da muchísimo gusto, Moni, que hayamos podido coincidir. Y bueno, déjenme hablar de las ausencias también, porque quienes se fijen y leen muy bien los carteles podrán darse cuenta que está el nombre de nuestro querido amigo Marco Sandoval, que es colaborador de este programa porque siempre eh, nos propone cosas muy interesantes y nos trae a conocer eh, personas, escritoras, gestoras, bueno, ya saben, en todo este mundo que él anda, y que pues no ha llegado, entonces esperemos que no tarde mucho y que se pueda integrar a esta charla, así es de que pues esperemos que sí llegue. Bueno, pues Mónica, muchísimas gracias por haber aceptado, pero sí quisiéramos que tú empezaras, que tú nos dijeras, a ver, ahora sí que, porque el tema, ustedes lo proponen. Y pues son Me temas que cada quedé de escucharla, uno no sé si fui la nos única, ha pero me llevado quedé a escuchar. como una parte, ¿no? Del trabajo, de lo que nos dedicamos. Entonces, pues si quisiéramos que iniciaras tú para que nuestro público te conozca, para que ¿cómo es que llega este tema a este programa, a este espacio? Ok, tengo un ligero, de repente se me va cortando la señal y ahorita me acabo de dar cuenta que te dejé de escuchar un poquito, pero espero se mantenga, estable nuestra señal por acá. Bueno, pues para quienes no me conocen, seguramente no, en este espacio no he tenido la oportunidad de estar. Mi nombre es Mónica y bueno, pues al igual que aquí las compañeras, me dedico a la mediación lectora desde hace ya también bastantes años.
mm, aunque me atrevo a decir que cobró más fuerza y creo que muchos de estos espacios cobraron fuerza en la pandemia, ¿no? O poquito antes de la pandemia. Eh, entonces, bueno, fue mi caso también. Ya me dedicaba al tema de la mediación lectura desde antes, lectora, pero en la pandemia pues decido crear justamente un proyecto dedicado a infancias, un proyecto dedicado a infancias en el que a partir de este resguardo que había en casa, de esta prohibición de alguna manera que se nos hizo obligatoria, de no estar en otros espacios, pues yo decidí crear justamente un espacio para que las infancias siguiéramos leyendo, siguieran conociendo, siguieran aprendiendo a través de una comunidad virtual. Ese proyecto que se llama Somos Guardianes, a la fecha permanece, inició siendo un club de lectura, después se fue transformando en una serie de talleres que tenían como eje principal los cuentos, ¿no? Los cuentos, los libros, la LIG, era como el eje principal para guiar el resto de actividades. Entonces fue un proyecto y es un proyecto que sigue evolucionando y que sigue creciendo. Y a partir de ahí, pues me doy cuenta que los padres y las madres, me atrevo a decir que más madres, madres de familia, empiezan a tener curiosidad porque yo brindara algunas actividades a los niños y a las niñas sobre algunos temas, ¿no? Como unos temas que ellos no encontraban la manera de poderlos abordar desde casa ni las herramientas. Y entonces me proponían, bueno, tú que trabajas con los libros, tú que los cuentos y les encanta y demás, creo que estaría bien si nos apoyas a hablar de la menstruación, ¿no? O en la pandemia, ¿no? Pues tenemos muchas pérdidas ahorita, muchos temas también como de muerte, de duelo. y ¿Por qué no nos apoyas a entrarle por ahí? Entonces me fui dando cuenta que había temas que dentro de casa podían ser eso, ¿no? Como un tabú, que podían ser como temas en los que poco se hablaban o temas en los que no había manera de poderlos hablar con las niñas y con los niños. Y que de alguna manera los libros podían ser una herramienta, ¿no? Podían ser una herramienta con la que nos pudiéramos empezar a acercar. Y había algunos temas que sí eran como solicitados, ¿no? Como estos que les platico de la muerte, que el tema a lo mejor de la menstruación, pero había otros temas que de repente era como, ¿por qué están hablando de esto? ¿No? Como, ¿por qué? ¿Por qué de repente hay un libro que no sé si ustedes conocen de Mónica Brosson, ahorita me estaba acordando el título, que se llama Sombras en el arco iris, ¿no? Esta pequeña no sé cómo llamar, no sé si es Como una, novela, como como novelita, ¿no? Es una novelita que además, si la conoces, Ana, pues es muy rapidita de echarse, de leerse. Y a mí se completamente. me ocurrió traerlo a cuento en una ocasión, en una sesión, y si hubo como dos mamás que fue como, oye, 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 ¿qué no aquí venían a hablar de cosas sanas? ¿No? ¿Qué no aquí venían a hablar de cositas, de valores, de respeto y no sé qué? Y yo, pues por eso, ¿no? Por eso es que lo traigo a cuento. Entonces, me parece que son temas que, por un lado, hay quienes les cuesta trabajo afrontarlos o hablarlos desde casa, y hay otros temas que siguen siendo como con cierta distancia y que a pesar de que está clarísimo que se atraviesan con otros o tantos, pareciera que no, ¿no? Pareciera que lo siguen viendo como algo aislado y hay algo que hay que dejar ahí, ¿no? Ahí y que no hay que tocarlos ni siquiera en los libros, ¿no? O que esos libros son como libros modernos, ¿no? Si esos libros ya son muy modernos, no los traigamos aquí a las sesiones. Entonces, a mí por eso fue que me llamó la atención traer este tema con ustedes, porque es algo que me encontré, es algo que yo fui viendo en el camino y que a la fecha lo sigo viendo como algo muy, muy presente y que no deja de pasar desapercibido, a pesar de que, les reitero, este proyecto ya tiene pues, desde la pandemia, pero lo sigo viendo y lo sigo viendo y a los espacios a los que voy, escuelas, fundaciones, llámese el lugar a donde esté, siempre surge como un poco, ¿y de qué vas a hablar? ¿No? Ah, sí, qué padre que vienes a contar un cuento, pero ¿de qué es el cuento? ¿No? Siempre me preguntan antes de, para cerciorarse y asegurarse de que no vaya a hablar de algo que no está, permitido o viable para ellos. ¿Cómo ven? Que sí. Cris, adelante. Muy bueno.
Pero a ver, Mónica, platícanos. ¿Cómo, o sea, esto de que muchas personas tengan como sus reservas para ciertos temas, pues en todos lados existe, ¿no? Pero creo que es más interesante, ustedes me dirán, ¿no? Eh, que nos digas cómo has tú eh, manejado esas situaciones y cómo has logrado llevar esos temas tabús, esos temas poco fáciles de abordar en estos lugares. Es una muy buena pregunta, Cristina. Yo creo que las comunidades lectoras se van preparando y van madurando, ¿no? De repente iniciamos con el típico, a lo mejor, libro de cuentos de Caperucita, ¿no? O sea, todos estos cuentos que ya están más que aprendidos y releídos y demás, pero creo que vamos preparando a la comunidad para ir madurando también en estos libros que van recibiendo, ¿no? En estas historias que van recibiendo. Y fue mi caso, la verdad es que yo fui como viendo, aumentando los temas, de iniciar con los clásicos, los que ya conocen y demás, hasta justo empezar a hablar ya de otros libros, de unos libros a lo mejor más recientes, más actuales, y por lo mismo también los temas. Que además, por ejemplo, no sé, en algún momento leí con la comunidad Matilda, ¿no? Que pues súper conocen y todo. Y lo llevé a cuestionar un poco el rol de Tronchatoro, el rol de Matilda, el rol de la maestra, ¿no? Y entonces empezaban a surgir ahí como algunas preguntas como, o algunos comentarios como, ay, Tronchatoro era mal y parecía hombre, ¿no? Porque era muy fuerte y porque tenía un muy mal carácter. Y entonces ahí empieza como el cuestionamiento, ¿no? Un poco el cuestionamiento de estas cosas como de, ah, ¿y por qué parecía como hombre? ¿No? ¿Y qué te hacía pensar que parecía como hombre? Y entonces empezamos ahí a cuestionar, a desmenuzar un poco las creencias que nos lleven incluso pues ya a empezar a profundizar en otros temas. Entonces, en otros temas que después van derivando en otros tantos más, ¿no? O sea, hablar, por ejemplo, de Tronchatoro como una persona que parece hombre, y entonces, bueno, y entonces, ¿quién parece mujer? Entonces, si vemos un chico con ciertos comportamientos, entonces, ¿es hombre o es mujer? Y entonces, ahí empezamos un poco como al cuestionamiento, al juego, ¿no? Al juego de preguntas, preguntas y preguntas. Al menos esa es mi metodología y es como la parte de preguntar, preguntar. Yo no tengo respuestas, ustedes tienen respuestas. Entonces, empiezo a jugar mucho con esa parte de, ah, sí, ¿tú por qué crees esto? Ah, ¿y alguien más te lo dijo? ¿Dónde lo escuchaste? ¿En qué otro cuento tuviste esto? Entonces, mucho en el juego de la pregunta y de la pregunta y de la pregunta, y así vamos sacando temas que dejan de convertirse como en el tema común y corriente y se empiezan a convertir en esto que, vuelvo al punto del tema tabú, ¿no? No, no hablemos de estos temas, pero los vamos desmenuzando. Entonces, sí creo que vamos preparando a las comunidades también para madurar en su pensamiento, en sus creencias, en sus preguntas, y que los libros son una excelente herramienta para empezar a ello, ¿no? Entonces, regresando a esta pregunta que me haces, pues así es como yo lo he ido haciendo con las comunidades, al menos con mis grupos con los que estoy, con mi club de lectura de Somos Guardianes, pero me pasa lo mismo con madres y padres que están detrás de estas infancias. De repente cuando alguno me pregunta o me dice, ¿por qué hablaron ahora de este libro? ¿No? Y entonces, por ejemplo, estos libros de abuso, de prevención de abuso sexual, ¿no? Que también son súper importantes ahora. Este libro que quizá lo conocen, que se llama Grita fuerte, Estela, Grita alto, Estela, ¿no? Ujú. Y entonces un poco hablar de, es que son necesarios, ¿no? Es que no es que yo esté pensando que va a pasarle esto a las niñas, pero veamos las cifras, veamos las noticias, veamos los contextos. Y entonces un poco ahí vuelvo al punto de la pregunta, la pregunta, la pregunta, ¿no? O sea, no es porque no queramos que a tu hija le pase esto o que ya estemos pensando que le está pasando, pero vámonos a los hechos, vámonos a la realidad. Y tú como mamá, ¿qué quisieras, no?
que se enterara mejor de que esto puede prevenirse, de que esto puede tener, lo puede detectar a tiempo, o que no hablemos del tema y sigamos en el mismo problema del que ya sabemos. Entonces, creo que eso me ha ayudado muchísimo, invitarlas a la pregunta, a la reflexión, y un poquito, pues por ahí se ha ido abriendo camino, ¿no? A mucho, mucho camino para poder entrarle a los temas. Pero así también como se abre camino y como hay padres o autoridades, maestros que aceptan hablar o que hables de esos temas con las infancias, también habrá quien no quiera, quien te... ¿Has tenido algunas de estos requiebros por ahí? Sí, y creo que hasta ni se van a imaginar que es el tema más común, que ahora es el tema de la menstruación. O sea, pareciera que es como, pero sí es lo más natural y normal del mundo que necesitamos hablarlo, y me ha pasado en las escuelas, ¿no? Tengo yo justo en el programa de Guardianes un taller muy bonito que se llama Lunita Roja, y justamente es un taller que se dedica justo para empezar a hablar con las niñas de la menstruación, pero no desde la anatomía y todo esto que viene en la escuela, ¿no? No, sino como hablar justo de mi cuerpo, mi autocuidado y toda esta parte más, pues sí, más integral. Y entonces he querido llegar a las escuelas con esto. Hay algunas que sí me abren puertas y hay unas que me dicen, ¿pero qué vas a hablar de esto? ¿No? O sea, porque si ya les vas a empezar a hablar de orientación sexual, o si ya les vas a hablar sobre otro tipo de cosas, no. No, o sea, vengo a hablar este es el temario, ¿no? Y hasta les muestro anatomía femenina, autocuidado, cambios emocionales, físicos, psicológicos en el proceso de la menstruación. No, no. Y entonces empiezan a imaginarse que uno no sé de qué les va a venir a hablar, ¿no? Uno piensa que le van a venir a hablar a las niñas de que ya sean libres con la menstruación. Yo qué sé de qué se van a imaginar, y que por eso lo ponen así como, no, no vamos a permitir que esto pase. Y de verdad a mí me sigue sorprendiendo, o sea, me sigue sorprendiendo muchísimo que estos temas no se permitan todavía tocar, ¿no? En las escuelas principalmente. Y pues de plano cuando te dicen que no, no hay manera, ¿no? Aunque les muestres el cuento que está súper bien cuidado, mira, es que no se muestran ni siquiera imágenes extrañas, mira la narrativa que tiene, o sea, por más que uno les explica de plano, yo creo que se imaginan que de verdad va a generar ahí una liberación. No sé qué se va a imaginar, una marcha feminista, yo no sé qué se imaginan que va a generar uno ahí, que de plano pues cierran las puertas. Y es sorprendente, ¿no? O sea, a mí me sigue sorprendiendo cómo un tema tan natural como este no se permite tocar todavía. Y ahorita que te escuchaba, me surgía la duda, no sé si algunos de los que nos escuchan también, porque creo que este tema que nos vienes a plantear, pues nos lleva, ¿no? También a la reflexión de mm, no habrá una de las cosas que pueda detener el trato de estos temas es esta creencia de que la lectura es como este espacio de esparcimiento, porque hubo un tiempo en que se fomentó mucho esto, y digo, y no porque no sea un espacio de esparcimiento, pero también es un espacio de reflexión, de resistencia y de muchas otras cosas. No, no lo podemos dejar en esta parte de que pues nada más disfruten la lectura, porque pues podemos disfrutarla de muchas maneras, ¿no? Y entonces, ahorita que te escuchaba también, pues dije, bueno, pues los cuentos como Caperucita Roja, pues realmente surgieron advirtiendo de este tipo de situaciones escabrosas como la que planteabas del abuso, ¿no? Y que, y que en su época pues planteaban una realidad bien cruda, ¿no? Y, y que bueno, después se maquillaron y después ya así como que el cuento de niños mucho tiempo, muchas décadas era como pues el cuento rosa, ¿no? Digámoslo
sí, como es, ¿no? Y ahora está tomando otros matices. eh, no sé si este tipo de concepto de que tú les tengas que llevar cuentos de este tipo sea uno de los obstáculos para hablar de estos temas o cómo lo has vivido tú, Mónica. Sí, totalmente de acuerdo con lo que comentas, Cristina. Y creo que algo también con lo que nos hemos enfrentado como mediadoras, seguramente a ustedes también les pasa, pues esta idea de que los libros deben de enseñar algo, ¿no? Y que los libros deben de hablar de valores. Hablando específicamente con infancias, ¿no? O sea, tiene que tener un valor y les tiene que enseñar a algo, que por eso pues el auge de estos cuentos que mencionas, ¿no? De estos clásicos, justo como pensados en esta moraleja o adoctrinamiento de las personas, ¿no? Pero se sigue teniendo, o sea, realmente seguimos viendo y seguimos escuchando esto de qué les va a enseñar ese libro para qué les va a servir. Al final, ¿qué van a aprender? ¿Qué moraleja tiene? Entonces, sí coincido muchísimo que esta creencia se sigue teniendo, y hablo en todos los ámbitos, ¿no? En la escuela, en las casas, como padres de familia, se sigue teniendo muy presente y sí, o sea, creo que la flecha o la punta de la flecha es que el libro debe de tener un fin, ¿no? Debe tener un fin en sí mismo y ese fin tiene que ser hablar de un valor o enseñar algo. Y entonces, pues ahí perdemos también un poco de vista esto que tú comentas, ¿no, Cristina? Pues el libro como un espacio de esparcimiento, como un momento de escucha, con un momento de acompañamiento, como un momento de abrazarse, ¿no? O sea, toda la complejidad que encierra un libro, específicamente un libro infantil, hablando en estos casos, se pierde esa complejidad de lo que puede generar el encuentro entre el libro y el escucha o el lector. Se pierde de vista por pensar que debe de tener un fin en sí mismo y que ese fin debe ser un tema en particular que enseñe y ya, nada más. Sí, lo que pasa es que como nos han enseñado, y bueno, yo estoy hablando en primera persona porque pertenezco a esa generación en donde en primer lugar decían, siguen diciendo, pero era como muy usado el de que la letra con sangre entra, ¿no? Y entonces desde allá vienen los chanclazos, los reglazos, las orejas de burro y no sé cuánta más cosa que hacían o tenían como estrategia para enseñar, que bueno, no sé si realmente enseñaban, ¿verdad? Más allá del miedo, más allá del, pues, am, como que no querer estar en ese lugar con esas personas y mucho menos hacer esas actividades que se proponían, que aunque pudieran haber estado muy aleccionadoras o a lo mejor con mucho trasfondo, pues con esas formas, francamente, no más, no. Pero bueno, es que hay que hablar más y quisiera que nos ahondaras en precisamente esta metodología, en estas formas de la pregunta, ¿no? De la pregunta como algo muy natural de quien apenas comienza a conocer, a, pues a creer, a hacerse una idea y no solamente como decían en mi tiempo, ¿no? Es que es hueco aquello, ¿no? Es un pizarrón en blanco. Y pues lo que querramos poner, vaciar y va a ser como magia, ¿no? Porque son muy dóciles. Entonces, mm, quisiera que nos ahondaran más en esa metodología que tú estás realizando, porque mm, entonces el contraste, ¿no? Con este tiempo, con estas formas, con estos quehaceres y ahora lo que tú haces.
Sí, creo que la pregunta es algo totalmente nato, ¿no? O sea, y que más bien se va coartando con esto que comentas tú de la prohibición de ya cállate, no preguntes, ¿no? Porque sí, ¿no? Cuando hay, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y pues porque sí y ya, ¿no? Entonces, realmente creo que es algo totalmente nato con el que todos venimos por esta curiosidad y por este desconocimiento del mundo. Y pues algo es algo que yo trato de mantener, ¿no? Al menos esa es mi postura cuando me encuentro con infancias y saco el libro de inmediato. A veces hacen hasta las preguntas, seguramente les pasa que uno ni siquiera le había pasado por acá por la cabeza, ¿no? O sea, tienes el libro en la mano ¿y por qué tiene un perro café y no blanco? ¿No? O sea, y uno se queda con cada de, buena pregunta, ¿no? Y entonces, o sea, de verdad luego sacan cosas que uno ni se imagina, pero eso a mí incluso me maravilla porque me lleva incluso a mí a preguntarme, claro, ¿por qué no fue blanco en lugar de café? Y así con los libros en general, a veces, sobre todo el libro álbum, que pues, tiene todas las ilustraciones, siempre lleva como una pregunta, ¿no? Pero ¿por qué ahí tiene cabello corto y acá ya tiene cabello largo? ¿No? Y entonces uno, pues bueno, luego me dicen, ¿y por qué la escritora no puso mejor esto en el final? Pues sí, ¿verdad? Hay que escribirle a la escritora para que mejore ese final. Entonces, yo me he dado cuenta que es algo sumamente nato y que el libro les permite hacerse las miles de preguntas, que se les ocurran. ¿Por qué la forma? ¿Por qué el color? ¿Por qué pusieron eso? ¿Por qué acabó así? ¿Por qué inició así? Y entonces, en esa pregunta que va generando, en ese cuestionamiento que va generando, también los invito como, ¿y tú por qué crees que es así? ¿No? Y entonces eso ya lleva una construcción de su propia creencia, de su propia narrativa de la historia, de su propia imaginación. Y eso es algo que a mí me gusta mucho, ¿no? O sea, no pensar que el libro, y eso seguramente lo vemos mucho, que el libro está así y ya no está permitido ni cuestionarlo, ni nada, ¿no? Y claro que sí, ¿no? O sea, pudo haber sido el final de la escritora, pero puede tener otros miles de finales. A ver, ¿cuál es tu final? O puede tener este inicio, sí, pero aquí le puso a Amalia o Valentina la escritora, pero tú qué nombre le pondrías. Entonces, eso lleva mucho a la construcción también de su propia narrativa, de su propia historia incluso, ¿no? Y entonces cuando empezamos a prohibirla o no, mira, así está escrito y así es, pues empezamos a coartar mucho también la libertad, ¿no? La libertad de la creación de su propio mundo, de su propia narrativa, de sus propias historias. Y en esa misma, pues también el tema del pensamiento crítico, ¿no? O sea, creo que esto de la pregunta, como muchos pedagogos lo apuntaron, entre ellos pues Freire, que creo que para muchos y muchas es nuestra referencia muy grande, pues este tema de la pregunta detonadora, de la pregunta que te lleva a la reflexión y por lo tanto al pensamiento crítico, se puede trabajar desde cualquier edad, ¿no? O sea, hablar con una niña de 9 años o de 8 años y ya empezarle a hablar, por ejemplo, este libro que les decía de Sombras en el arco iris, que pues nos habla de esta niña que tiene un hermano, un hermano que ya tiene otra orientación sexual, ¿no? Y que le gustan los niños. Y entonces en esta mini novelita, pues ella habla como de yo no entiendo por qué juzgan a mi hermano, ¿no? Cuando para mí es mi hermano y yo no entiendo por qué lo ven mal por las preferencias que él tiene. Entonces, un poco llevarlo a eso así como de, ¿ustedes qué piensan? Si fueran la hermana de este protagonista, ¿qué pensarían? ¿No? ¿Que les gustaría que alguien lo juzgara o que le hicieran lo que le hacen en esta novelita? Entonces, esas preguntas, por eso les decía, puede ser desde una pregunta muy básica, como ¿por qué el perro es café y no blanco? Hasta justo este punto de qué sientes tú de la protagonista, ¿no? ¿Qué sientes tú que le pasa a ella con esta historia? ¿Tú cómo te sentirías? O tú qué sientes o qué has escuchado, ¿no? También yo hago mucho como eso. ¿Alguien más? ¿Has escuchado a alguien más? Sí, ¿no? Sí, una vez hasta una pequeña me contó, sí, en mi casa mi tío tiene una pareja que es hombre y mi abuela no lo quiere por eso, ¿no? Y entonces me empieza a contar la historia y ya ella solita empieza como, pero sí es cierto, ¿no? O sea, así como en la historia, yo también pienso que por qué no lo quieren cuando mi tío es
fenomenal, ¿no? Y entonces a eso voy con la pregunta, y la pregunta que puede ser tan sencilla, pero también a la construcción de sus propias creencias, y bueno, obviamente en una edad un poquito ya más madura, pues a un pensamiento crítico también de lo que están viendo, ¿no? De lo que están viviendo. Y eso pues creo que es fantástico. Yo de verdad me sigo sorprendiendo de cómo los libros nos abren un panorama tremendo, siempre y cuando permitamos que el libro sea cuestionado, ¿no? Que el libro no solo sea pasivo, sino que el libro se vuelva un activo y un detonador de muchas preguntas y de muchas otras narrativas. Y bueno, Anita decía que en su tiempo, ¿no? Así como nos dijo, ¿no? Que la sangre, ¿qué? Que el conocimiento o la letra con sangre entra y todo. Pero, pero ahora, aunque todavía hay muchas cosas que derribar, entramos en una época, ¿no? La posmoderna, en donde se habla de que somos coautores, y eso es maravilloso porque precisamente abre toda esta beta, ¿no? De lo que, pues inclusive ahorita que te estaba escuchando, me estaba acordando de Sócrates, ¿no? Y su mayéutica, ¿no? De que parir, que salga, ¿no? A la luz lo que somos, lo que conocemos, y eso lo hacen los niños, ¿no? Y los adolescentes y las personas mayores que se entregan a todo esto sin estar con este tipo de limitaciones, ¿no? Y como bien dices, los niños nos muestran, sobre todo, ¿no? Son como, les resuena algo y no se detienen para compartirlo, ¿no? Y nos hacen ver, ¿no? Como con detalles tan pequeños como lo que decías, ¿no? Del color del perro, ¿no? Wow, o sea, decir, hijo, ¿cómo podemos hablar de muchas otras formas? Y esta historia puede tener un eje que nos vaya llevando a crear otra multitud de historias, otra multitud de personajes, ¿no? Como ahora lo que hacen, ¿no? En internet, los mundos alternativos, creo que le llaman o algo así, y que es bien bonito, ¿no? Porque como a partir de una película pueden crear todos esos mundos alternativos que en donde es una construcción colectiva, ¿no? Y entonces por los libros igual, hay que permitirlo, como tú bien invitas a tus comunidades, ¿no? Totalmente. Me gustó mucho esto que dices, una construcción colectiva. Y me gusta mucho justo como de un libro, de repente ya se creó una historia colectiva, ¿no? Entre quienes la escucharon, ya la recrearon, la rearmaron y ya armaron una diferente. Moni, entonces tú dirías que la literatura o la metodología o no sé, tú nos lo dices, que estás utilizando realmente incide en que las infancias no solo lean o se acerquen más a los libros, sino que además puedan cuestionar esos libros, esas historias. Totalmente, totalmente. Incluso el derecho a decir no me gustó, ¿no? Porque una vez que abres el panorama y la posibilidad de cuestionarlo, también abres la posibilidad de definir sus propios gustos, ¿no? Ese libro no me gustó, ese libro me aburrió, ese libro está feo, y abres la posibilidad también a eso, ¿no? O sea, a que el libro no necesariamente tiene que gustarle. Y con esta idea que también, y esta creencia que tenemos mucho también de la literatura, ¿no? Pero si este es el clasiquísimo, te va a encantar, lo tienes que leer, ¿no? Todo niño, toda niña debería de leer El Principito, ¿no? Que además, bueno, ya sabemos qué onda con El Principito, pero hay libros que se vuelven como, como estos que son obligatorios, ¿no? Y entonces, si al niño no le gustó, y yo creo que nos pasó, a mí me pasó mucho, ¿no? A mí me pasó, ahora ya lo confieso, con El Quijote, ¿no? O sea, yo no decía que no me gustaba El Quijote porque yo decía, ¿cómo voy a decirlo, no? Si es un clasiquísimo y todo el mundo dice que ya lo leyó y yo nomás no pude, ¿no? Y entonces,
un poco romper con esto con el que nosotros crecimos, ¿no? Con esta prohibición también a decidir lo que queremos leer, lo que no queremos leer, lo que nos gustó, lo que no nos gustó. Y entonces, pues romper con eso, ¿no? Porque es muy feo, ¿no? Es muy feo que te da pena como decir, ay, pues a mí no me gustó el Quijote, ¿no? Yo no le entendí nada, ¿no? Es muy feo decirlo, pues porque todo el mundo te puede ver como bicho raro, ¿no? Ay, no, entonces no sabes de literatura, ¿no? Entonces no sabes de la verdadera literatura. Entonces, y pasa lo mismo con las niñas, ¿no? Con los niños, si desde pequeños también les invitamos y les permitimos el derecho a decir, no le gustó, no te enseñó nada, ni te hizo clic, ni nada. Pues eso también va fomentando que a la larga, pues uno se sienta libre de leer lo que quiera leer, ¿no? Y que uno tenga ese derecho a decidir qué quiere leer, qué le gusta, qué no le gusta, y no seguir también como el canon, ¿no? El canon de lo que uno debería de leer, o los clásicos que los tienes que tener ahí en tu librero como ustedes lo tienen, ¿no? Y de repente, ay, pues no, yo no tengo esto, ¿no? Y nos pasa mucho con los adolescentes, por ejemplo, ¿no? O sea, seguramente les ha tocado que pues no les permiten leer a lo mejor los cómics o los mangas, pues, porque no lo consideran literatura los adultos, las adultas, y muchas veces pues les apena decirlo, ¿no? Les apena decir que tienen eso y es muy feo, y es muy triste. Entonces, yo sí creo que la pregunta, la reflexión y la libertad de expresión va haciendo un impacto desde pequeños hasta grandes, hasta poder, a la edad en la que uno ya dice, pues yo leo porque me gusta, ¿no? No porque me lo dijeron que tenía que leerlo o porque era el clásico. Entonces ahí estamos, creo yo, tomando el rumbo real de la literatura, ¿no? De esta literatura por gozo y por placer. Y ahí vamos como otra vez recuperando y anclando, pues creo que yo la función de si le podemos llamar así, la función de la literatura. Sí, ¿verdad? Y sobre todo en esta parte que dices, ¿no? Que si no me gusta, ¿por qué lo tengo que leer? Pues también nos muestra, ¿no? Nos muestra estas formas de ver el mundo distintas a la normalidad, digámosle, ¿no? Las que no se ciñan a esa normalidad y que da oportunidad de que se creen otras historias o de que tú puedas llevarle otro tipo de libros a leer, ¿no? Porque pues, tú puedes pensar, ay, este es muy este, emblemático, irruptivo, o lo que sea, y sin embargo la misma comunidad te va diciendo, este sí, este no, o nos gusta más por este lado, ¿no? O sea, y también nos muestra información el hecho de que no le gusta el libro, porque tienen todos que decir que sí, ¿no? Y creo que ahora más que nunca dentro de, mm, pues de todas las situaciones que no se han sabido manejar con esto de darle libertad a los niños, hay mucho, ¿no? Expresar, a poder expresar estas cosas y pues a través de la literatura o a través de estas comunidades lectoras, pues se puede invitarlos a pues a canalizar, ¿no? Y a saber estos límites, esta convivencia, todo esto que se está perdiendo de alguna manera, pues no sé, ¿cómo ves? ¿Con una comunidad lectora puede recuperarse? Sí, totalmente, totalmente coincido mucho contigo. Eh, la libertad de expresión, pero la libertad de decidir, am, hace que las comunidades lectoras también sean multidiversas, multidisciplinarias y multitodo. A mí me pasó mucho, por ejemplo, pues yo no estaba tan adentrada a la literatura escrita a la literatura japonesa, ¿no? O sea, creo que ahora es algo que cobró muchísimo auge, ¿no? Y yo no estaba tan adentrada y de trabajar y de estar con adolescentes, me abrieron un mundo que ahora me encanta, que ahora ya las novelas japonesas me las devoro y me generan además algunas, me generan una paz, una tranquilidad que yo digo, oye, esta historia yo no la conocía, ¿no? O a mí que me gustan los gatos y yo no sabía que la literatura japonesa está rodeada de gatos, ¿no? O sea, hay muchísimas historias que tienen que ver con gatos,
Pero todo esto pues yo lo descubrí a partir de ese otro, esa otra, un adolescente específicamente, que me invitó a mí a abrir ese otro mundo, ¿no? Que me invita a mí a abrirme esa otra posibilidad, esa otra literatura que no estaba tan en mi radar y que para ella era su eje, ¿no? Entonces es bien bonito cómo la comunidad se vuelve recíproca, no solamente uno como mediadora, sino también de allá para acá, ¿no? Ah, mira, estoy descubriendo esto otro, este otro mundo, estas otras narrativas que tú tienes, que tú lees y que ahora descubro por qué te gustan, ¿no? Y que nos hablan muchísimo también de la persona que lo está leyendo, ¿no? ¿Por qué le gusta tanto a los jóvenes, por ejemplo, a los adolescentes específicamente, toda esta literatura? Pues bueno, uno la va leyendo y va comprendiendo, ah, ahora entiendo por qué le gusta, ¿no? Por qué le llama la atención, porque es más explícita en algunas cosas y vuelvo al punto de los tabús, ¿no? Porque a lo mejor hay una literatura que es más recatada en algunas cosas y pues para la edad que se vive uno busca respuestas, ¿no? Y busca explorar muchísimas más cosas que además a lo mejor esta literatura un poco más conservadora no les está dando, ¿no? No les está ni dando respuestas, ni llenando, ni nada. Entonces, esos temas que se vuelven tabú, pues los encuentran en otra literatura que les está abriendo esas posibilidades también, ¿no? Entonces, sí coincido contigo en esta parte de se vuelve, se me fue la palabra, se vuelve recíproco de una u otra manera. Moni, pero entonces, eh, ¿hay libros que no se deben de leer o que ciertos públicos no deben de leer? Porque luego nos convertimos como adultos en personajes que dictan, casi como decías, es que no puedes dejar de leer este porque este es clásico, pero igual habrá estos otros que sin ser clásicos o sin ser el gran escritor o la literatura, ¿no? Que no esté considerado dentro de estos cánones, que diga, no, 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 es que eso no entra, no hay que dárselo, no. ¿Qué opinas acerca de esos? Así que, mm, pues, posturas que se toman acerca de qué leer o qué no leer, o qué, a qué edad o a qué no, a qué temas no le debes entrar, o a qué autores a lo mejor, ¿no? Es un buen tema de debate, ¿no? Yo creo que sí es un buen tema que nos pone a pensar y como bien dices, de repente es inevitable que caigamos, ¿no? Estamos aprendiendo finalmente de nuestras comunidades lectoras. De repente yo creo que sí caemos también en esto de, ah, este es el libro que todo niño debería de conocer, ¿no? Es inevitable a veces, aunque uno, por más que tiene conciencia de que el lector es el que decide, de que el mediador solo media acompaña, es inevitable que caigamos. Y que a veces creo que es porque también nosotras tenemos una afinidad con algún libro, ¿no? Con alguna historia y entonces queremos que ahí esté presente. Y creo que es inconsciente en esa parte. Al menos yo, esto es como una perspectiva muy personal, sí me he guiado mucho y me ha funcionado a la fecha, ¿no? Sí me he guiado mucho por esta parte em, de los libros que son para primera infancia, los libros que son para tal, ¿no? Al menos a mí la guía, por ejemplo, de IBI Ujú. me ha funcionado muchísimo, ¿no? Las guías que saca IBI a mí me han funcionado, me han dado, pues eso, una guía. A ver, me toca trabajar con niños y niñas de primaria baja. Veamos qué oferta hay ahora. Y yo creo que ha funcionado, o al menos a mí, no sé a ustedes, me gustaría también saberlo, pero creo que ha funcionado porque además ahora tenemos una literatura tan vasta eh, y una apertura también y un acceso también a esa literatura muchísimo más amplia de lo que antes teníamos, ¿no? O sea, creo yo que antes sí estaba más mm, como más determinado qué libros sí, qué libros no, pues porque a lo mejor solo se conocían cinco para infancias y cinco para adolescentes y ya párale, ya de ahí todos los demás para adultos, ¿no?
Y entonces creo que por eso antes pues estaba como más fijo, ¿no? Más determinado que sí y que no. Pero ahora creo que es tan vasto el mundo de la literatura y con una accesibilidad tremenda que yo creo que por eso es que ahora nos podemos dar este lujo de decir, esto puede ser para estos pequeños de tal edad a tal edad, esto puede ser para adolescentes, esto puede ser para primaria baja, alta, para primera infancia, ¿no? Por eso, porque hay una cantidad muy vasta de tanta literatura que nos está llegando, no solamente de habla hispana, sino, ¿no? O sea, ahora es un mundo tan mágico que yo de repente, cada que abro los blogs o estos que sigo de justo de literatura, digo, ay, ya salió otro y ya lo quiero también ver y ahora mira, ya llegó uno ahora de este otro país, ¿no? Y se ve tan padre, entonces ya de repente uno ya no sabe ni por dónde empezar, ¿no? Ahora, ¿cuál libro voy a escoger? Entonces, a mí en lo personal me funcionan las guías sí, reitero este ejemplo de las guías de IBI, me funcionan mucho. Sí me funciona también mucho saber cómo de qué hablan y entonces a qué edad, no porque piense que no deba de leerse, pero sí porque pienso que la edad puede ser madura en ciertos aspectos para recibirlo, ¿no? O que está lista para recibirlo, que lo puede cuestionar, que lo puede también un poco integrar más a su etapa de la vida, ¿no? Que lo puede asociar también un poco más. Entonces, respondiendo eso, no creo, al menos yo no es tanto como qué sí debe de leer y qué no debe de leer, más bien para qué está listo o qué es su etapa, qué es su momento de la vida, en qué situación, en su contexto puede absorber esta historia más. Esta historia le puede llegar más, le puede hacer clic o de plano no. Creo yo que me voy más por esa guía que por el deber o no el deber ser. Oigan, y a lo mejor es un poco también porque como tú, Moni, llevas como esos temas, esos talleres, ¿no? Porque a final de cuentas, eh, también pues vamos descubriendo, hay que nos diga también los que nos escuchan, ¿no? Porque tanto como padres, como maestros, como promotores, pues vamos viendo que una historia presentada a una comunidad de niños o de adolescentes o de adultos se ve con tantas aristas, eh, miradas, diríamos, distintas, que pues lo hace rico, ¿no? Ese es lo rico de la literatura y que a nosotros nos enriquece porque vamos conociendo, ¿no? Eh, todas estas miradas y nos enseñan también a nosotras, ¿no? Pues es que es súper am, constreñido a veces el pensamiento, ¿no? O sea, que cuando ya te dicen que eso no, que eso sí, que si de alguna manera este tema o no es o no va o no quieren, como decías en un principio, que además mm, uno eh, pretende entrar a esos temas como algo natural, ¿no? Como algo que está allí, que no podemos eh, negarlo, que no puedes hacerte de la vista gorda y voltearte para otro lado y, no lo vi, no se ve, de este lado no se alcanza a ver. Y que, pues, por lo tanto, habla, eh, en efecto, de quien, eh, pues, no sabemos si lo leyó, ¿no? Porque ese es el otro punto, ¿no? O sea, ¿desde dónde está hablando esa persona que prohíbe o que dice: "Ese tema no, ese libro no, ese no lo van a entender", ¿no? O sea, ya he tenido también esas así de, es que aquí dice 10 años y tiene 9.
prefiero que lea los que dicen 8. ¿No? Pues, está bien, ¿no? Pero pues eh, es un arma de doble filo porque, y creo que Nibi así se maneja, ¿no? Que pues es la etapa lectora. Puedes tener una edad cronológica, pero tú leer muy bien y entender muy bien y querer seguir leyendo más, ¿no? Y que incluso cuando empiezas a leer estas, pues, novelas cortas, novelas no tan cortas, hasta decir, ya, voy a leer este otro que tiene 200 páginas, ¿no? Que es todo un reto. Porque finalmente, pues cuando queremos promover y hacer que, pues no solo los niños, ¿no? Porque digo, yo soy un amante de la literatura infantil y juvenil y yo los leo, o sea, a mí me gustan, ¿no? Porque en mi tiempo no había esos cuentos, pero también me he encontrado con mucha gente que les preguntas y creo que quién era, era este muchacho, este mm, mediador José Sánchez, José Sánchez, que nos decía, ¿no? Que en alguna ocasión cuando llevaba ese cuento de la pequeña cerillera de Hans Christian Andersen y preguntaba si alguien lo conocía, pues sondear siempre es bueno, ¿verdad? Saber si y nadie lo conocía, ¿no? O sea, como que a veces damos por hecho, ¿no? Que es que esto ya todo el mundo lo conoce. O sea, pues es que es Hans Christian Andersen, todo el mundo conoce. Y que se lleva uno todas estas sorpresas, ¿no? De encontrarse con que o no lo han leído o se los prohibieron, ¿no? Porque es demasiado fuerte. Se Claro. muere la niña, ¿no? Es Ujú. muy fuerte. Y entonces dice uno, pero pues creo que la realidad es fuerte. También tiene todos estos matices, ¿no? Entonces, pues, no sé, para abrazar. Claro, y sabes qué me gusta mucho esto, esto que decía yo de la guía, por eso decía, no es una guía, más no es algo que determina, que no, ni limita tampoco. Y justo creo que esta apertura que ahora tenemos a tanta literatura, de repente justo nos encontramos con libros que son para niños y niñas de 7 años, hablando de temas que se pensarían como no deberíamos de tocarlos a esa edad, como el ejemplo que pones del cuento de Andersen. Y a eso creo que a ese punto quería llegar con la parte de, es que ahora tenemos tanta apertura, tanta accesibilidad que, y además a libros y autores y escritoras y escritores con una majestuosidad, con una maestría para abordar estos temas, ¿no? De esta manera natural que tú comentas, ¿no? De esta forma tan natural que son necesarias y que ocultar los contextos es totalmente absurdo, ¿no? Me pasa, por ejemplo, ahora con los temas de la guerra, ¿no? Eh, no hablen de la guerra, no hablen, pero lo ven, lo escuchan, ¿no? Todo el tiempo están consumiendo, todo el O tiempo están juegan. consumiendo, ¿no? Ahí están desayunando, los papás están viendo las noticias y ya se enteraron de lo que pasó en Estados Unidos, ya se enteraron de lo que pasó en Palestina, o sea, y entonces justo como la prohibición de eso es absurda, ¿no? Es como no es el libro el que les está enseñando, es todo su contexto, todo su entorno, todo lo que están consumiendo, lo que ven en los celulares, lo que ven en las series, en los videojuegos, o sea, todo está cargado de estos temas que se vuelven tabú, ¿no? Y pareciera como absurdo pensar que el libro les va a abrir el tema cuando en realidad ya lo tienen muchísimo más
que abiertos, ¿no? Hay un libro muy bonito que se llama Aquí vivía una niña, aquí dentro vive una niña, si lo ubican. Aquí dentro vive una niña, por aquí lo tengo. Y es un libro, que nos habla de la migración, es un libro que nos habla justo de, pues, de una niña que está en una situación de guerra, en un contexto de guerra, y Ah, es algo un, de la niña de al lado o algo ajá, aquí así. vivía una niña al lado, exacto, algo así, que todo el tiempo dice, aquí vivía una niña al lado, ¿no? Y entonces, claro, Ujú, Sí. ujú, ujú. y Rosario nos lo s- trajo. Bueno, no sí, me acuerdo del autor, sí. no, bueno, y yo lo llevé en una ocasión y una señora, específicamente una señora, una adulta mayor con la que estaba trabajando, le encantó, ¿no? O sea, le encantó y pues es un libro álbum. Y entonces ahí es donde justo hablamos de esta parte de no tienen una edad, ¿no? Puede gustar a quien sea, ¿no? Y aunque está pensado para infancias, pero a alguien le hizo clic, a alguien de 60 y tantos años le hizo clic y está perfecto, y hasta se lo compró y todo, ¿no? O sea, me dijo, ¿dónde lo compró, maestra? Yo lo quiero comprar y fue y se lo compró y maravillada con el libro. Y le hizo reflexionar, y es que sí, yo lo que veo en las noticias, y bueno, el libro se volvió algo que yo pensaba en su momento que para infancias, y entonces ahí justo rompemos la barrera de las edades, ¿no? Solo hay guías y demás, y no podemos hacer como si no existieran, como si las infancias no estuvieran consumiendo algo de su entorno, no estuvieran leyendo su entorno constantemente. Y pensar que los libros les va a abrir el panorama o se los va a cerrar es totalmente absurdo en ese sentido, ¿no? Todo el tiempo están viviendo y están consumiendo algo, están leyendo el mundo. Sí, y creo que aquí nos dejas abierta una pauta para que nos vuelvas a visitar, Mónica, porque eso de leer el mundo eh, y qué tanto puede ser la literatura reflejo de esa lectura que los niños hacen del mundo. eh, pues nos deja un tema muy vasto para otro programa, ¿no, Anita? Para que nos venga a visitar Mónica, porque la verdad eh, que agradecidas estamos de todo esto que nos has compartido en este momento, ¿no? Y a ver, les dije, se van a ir bien abrazaditos para el sábado, ¿verdad, Anita? Pues sobre todo que para iniciarnos, para continuar, para eh, pues seguir solazándonos en esto que nos gusta y en eso que a alguien le puede gustar, pues es agradable escuchar siempre una nueva voz, un nuevo punto de vista, algo que a lo mejor alguno de nosotros no habíamos pensado y que alguien nos los puede traer, y en este caso fue Mónica. Como dice Cris, estamos muy agradecidas. Esperamos que no sea la última vez que nos visites, que vengas otras muchas veces y que si quieres compartir un cuento con nosotras, pues igualmente lo hagas. Eh, Parece ser que nuestro amigo Marco pues no pudo estar con nosotros en esta ocasión. Esperamos que todo esté bien y que pronto también se incorpore a estas actividades que pues también le agradan a él de estar hablando de estos temas. Entonces, pues Moni, muchísimas gracias por aceptar y por estar en esta ocasión con nosotros. Eh, a quienes nos están escuchando, a quienes escuchen esta grabación, pues ya saben, regálenos sus deditos arriba, sus comentarios. De eso se hacen estos programas, de sus respuestas, de sus interacciones. Díganos qué, qué quieren o qué no les gustó, etcétera, para que pues por ahí también nosotros podamos hacer algo. Mónica, muchísimas gracias.
Gracias, muchas gracias Ana, Cris, por la invitación. Me encantó venir aquí a platicar con ustedes y pues, hacer una invitación muy grande a explorar estos temas a través de la literatura, a darnos la oportunidad como mediadoras y como mediadores de entrarle, de no tenerle miedo también a hablar de esos temas tabú y más bien de darnos cuenta que la literatura ya nos abre infinitas posibilidades que antes no teníamos y aprovecharlas al máximo para todos estos temas que además no solo son tabú, sino necesarios, súper necesarios tocarlos en la actualidad. Así que muchísimas gracias, Ana, Cris, y pues claro, más que nada, súper emocionada y contenta de seguir compartiendo con ustedes el espacio y de abrazarnos mucho, mucho con los Claro, libros. porque eso es una forma de abrazarnos, ¿no? Ver cuáles son esos temas tabús, porque a final de cuentas nos van a mostrar eh, situaciones, miradas muy, muy, muy enriquecedoras. Y bueno, pues nosotras también bien contentas de que pues febrero sigue, ¿verdad? Como decía Anita, y la semana que entra, pues jueves 7 de la noche los esperamos con más abrazos, con otro tema y otro proyecto también sumamente interesante. Y los sábados, 1:30, 1 de la tarde, se tiende el mantel y seguimos contando cuentos. No se los pierdan. Nos estamos viendo, les estamos muy agradecidos a Moni y a todo el público y ojalá nos hagan comentarios porque creo que este tema bueno, todos los temas, ¿verdad? Pero este tema pues se presta mucho, ¿no? Para que podamos expresar aquellas cosas que a lo mejor en la infancia, en la adolescencia o aún en la adultez nos hemos tenido que callar. Y bueno, este es el momento que puedan expresarlo. Nos estamos viendo. Muchas gracias y hasta pronto.